Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. El día de hoy estamos concluyendo nuestra serie acerca del favor de Dios. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que si hay algo que Dios ha hecho con nosotros aquí en La Roca, es que Dios nos ha dado su favor. Jesús nos habló o nos enseñó que el favor en uno crece. Dice la Escritura, si lo puedes por favor sacar tus notas, o si no las tienes físicas, puedes bajar el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar no solamente las otras partes de esta serie, pero las notas del día de hoy. Quiero que veas conmigo lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que si Jesús creció en ello, tú y yo podemos crecer en favor. Y ahora yo quiero que tú veas algo importante, que cuando tú y yo podemos atraer el favor de Dios a nuestras vidas y podemos crecer en el favor de Dios a través de la fe, algo que va a ocurrir es que vamos a atraer como congregación, vamos a atraer las almas. Y una de las cosas que yo quiero que veas conmigo y que le creas a Dios, y quiero que lo veas de esta manera, quiero que lo declares sobre tu propia vida. Declara conmigo: el favor de Dios me abre puertas. Dilo conmigo: el favor de Dios me trae trato preferencial. El favor de Dios trae aceleración de procesos. El favor de Dios trae protección sobrenatural. Número 5, el favor de Dios ayuda sobrenaturalmente en mi vida. Dilo conmigo una vez más: el favor de Dios está sobre de mí. Bill Winston dijo lo siguiente: el favor de Dios te llevará de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que el favor de Dios es sobrenatural. T.D. Jakes dijo esto: el favor no es justo, pero es real. Te pondrá en lugares para los cuales tu currículum no te califica. Cuando tú y yo entendemos el poder del favor de Dios, te digo, estos son los ejemplos. Esta mujer, Joyce Meyer, dijo: el favor de Dios abre las puertas que nadie puede cerrar y te da paz mientras las atraviesas. Qué importante entender entonces que tú y yo podemos crecer en favor, y es importante que le creas a Dios para que tu vida sea favorecida, que le creas a Dios para que tu familia sea favorecida. Y quiero invitarte a que nos acompañes para que por fe le creamos a Dios para que La Roca sea favorecida. Una de las cosas que hemos visto, la mano del Señor en La Roca, porque una de las cosas que tú y yo entendemos es que cuando Dios pone su favor sobre un ministerio, ese ministerio crecerá y crecerá en todo. Entonces, algo que es importante declarar, dilo conmigo: en La Roca somos favorecidos. Declaro una vez más: en La Roca somos favorecidos. Vemos todos estos elementos a favor de La Roca. En Hechos capítulo 2, versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos, hablando de la primera iglesia, porque hoy yo quiero concentrarme en que veamos cómo atraemos el favor de Dios sobre La Roca y qué es el lugar al que Dios te ha traído. Porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, cuando hay una fe para que algo suceda y tú vienes debajo de ese paraguas, tú vienes debajo de esa cobertura, tú puedes esperarlo sobre ti. Y Hechos capítulo 2, 44 nos habla cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia que empezó en Jerusalén, cómo obtuvo favor. Dice que todos los que habían creído estaban juntos. Velo ahí en tus notas. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nota, ellos tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Entonces, Dios había dado favor a estas gentes. Como hay favor en La Roca para que haya una multiplicación. Y yo quiero que veas las cosas que tú y yo vemos en La Roca. En La Roca, número 1, somos multiplicados. La Roca empezó con 2 familias hace 28 años. Hoy son miles de familias. Hoy son miles y miles de personas que se congregan en La Roca. Y una de las cosas que dijo Sandy Adaya, dijo: la vida se da para el aumento y la multiplicación de la gloria de Dios. Todo esto que ha venido
es para la gloria de Dios. Pero en la roca somos multiplicados. La segunda cosa es que en la roca somos sobrenaturalmente protegidos. ¿Por qué? Porque le creemos al Señor. Le creemos a Dios. No es que nada más en la roca, pero sí es a quien le cree al Señor por ello. Y en la roca nosotros le creemos a Dios por protección sobrenatural. Cuando tú y tu familia llegan a la roca, llegan a un lugar donde hay una fe por protección sobrenatural. Es por eso que cosas sobrenaturales ocurrieron aún durante la pandemia. Mientras otras iglesias estaban enterrando a sus miembros por morir de COVID, nosotros estábamos, todo el mundo fue infectado, pero no, por la gracia y la misericordia de Dios, no tuvimos muertes de COVID. Y es algo sobrenatural. Una iglesia tan grande y no ver esas cosas es porque le creemos a Dios por protección sobrenatural. En la roca le creemos a Dios de ser prosperados sobrenaturalmente. Digan conmigo, el favor de Dios atrae prosperidad. Cuando tú y yo entendemos esto, entendemos que en la roca fomentamos la fe por la provisión. En la roca fomentamos el creerle a Dios para crecimiento financiero. En la roca le creemos a Dios por estas cosas. Billy Graham dijo lo siguiente: la provisión de Dios es una demostración de su fidelidad a quienes confían en Él. Es una demostración. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claro es de que fe empieza donde la voluntad de Dios es conocida. Y cuando tú y yo entendemos la voluntad de Dios con relación a estas cosas, podemos creerle al Señor por ellas. La cuarta cosa es que en la roca nosotros creemos por restauración sobrenatural. Es la razón por la cual uno de los ministerios más importantes de la roca es el ministerio de matrimonios. Porque hemos visto literalmente a miles de matrimonios ser impactados, tocados, sanados, restaurados. Tenemos ministerios de hombres, ministerios de mujeres, jóvenes, niños. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos ha favorecido para restaurar a la familia entera. Y cuando tú llegas a la roca, es lo que te vas a encontrar. Una fe activa por el favor de Dios para que ocurra restauración, para que ocurran sanidades, para que ocurra provisión y multiplicación, para que haya, ahora sí que protección divina, para que haya multiplicación y crecimiento. Ese es el ambiente y la cultura espiritual de la roca. Es el lugar al que Dios te ha traído. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que junto con estos beneficios hay unas responsabilidades. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está, dilo conmigo, decláralo en el día de hoy: el Señor está a mi favor. El Señor está a favor de mi familia. El Señor está a favor de la roca. El Señor está a mi favor. Cuando tú y yo entendemos que tenemos el favor del Señor, ahora tú y yo tenemos que entender qué es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo atraemos el favor de Dios sobre nuestras vidas? Número uno, a la roca nosotros creemos en ayudar al necesitado. Una de las cosas que tú y yo encontramos en la roca es uno de los ministerios más importantes que nosotros tenemos, que es Operación Vive. Operación Vive es el brazo que extendemos nosotros de amor a nuestra ciudad. Es por eso que en todos los campos de la roca hacemos ayuda social. Tenemos tiempos donde salimos a bendecir a los homeless, a ayudar al necesitado. Los equipos de misiones salen y ayudan, ministran al necesitado. Todas estas cosas son parte crucial de nuestro sembrar en nuestra comunidad. Proverbios 19, 17 dice: si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él pagará. Alguien diga conmigo: Dios me va a deber. Y cuando tú estás ayudando al que no te puede ser recíproco a ti, en otras palabras, el que no te puede pagar a ti, y tú lo haces por sembrar en ellos, dice la Escritura que Él pagará esa cuenta. Dije que Dios pagará esa cuenta. En Salmo 112 me encanta porque habla acerca de la descendencia de los justos y dice que comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¿Quién las recuerda? Dios las recuerda. Dije, Dios las recuerda. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Ellos tendrán influencia y dilo conmigo: mis hijos tendrán influencia y recibirán honor porque ayudarán al necesitado.
Y es parte de la cultura espiritual que nosotros hemos buscado levantar en la roca. Esto es lo que nosotros vimos. La primera vez que el primer acto de amor que tuvimos de esta manera fue cuando ayudamos al orfanatorio. Recuerdo todavía era el orfanatorio Emmanuel, y fuimos con el grupito que estábamos arrancando ese primer año de la roca. Y recuerdo saliendo del orfanatorio después de una cena que les llevamos del Día de Acción de Gracias, que el Espíritu Santo me habló y me dijo el Señor que Él estaba agradado. Y cuando yo escuché esas palabras, que a Dios le había agradado lo que habíamos hecho, yo dije, uy, Señor, no vamos a dejar de hacer esto el resto de nuestra historia. Y hasta el día de hoy, a todos los días o todas las semanas, todos los meses, ayudamos al necesitado. Es parte de nuestro llamado como ministerio. Y cuando tú y yo tenemos esa pasión por algo que dijo Rick Warren, me encantó: la única manera de servir a Dios es sirviendo a otras personas. Es sirviendo a otras personas. John Wesley dijo de esta manera: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en todos los momentos que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Así que esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión: ayudar a todo el que podamos ayudar al necesitado. Cuando tú ayudas y siembras en las necesidades de otros, atraes el favor de Dios. La segunda cosa que hacemos como congregación es que caminamos en amor. Tienes que entender que si hay algo que atrae el corazón de Dios, es cuando tú y yo caminamos en amor. Ahora, es fácil amar al que es fácil amar. Dije, es fácil amar a quien es fácil amar, pero hay gentes en nuestros caminos, en tu camino y en mi camino, que no es fácil. Y hay personas que son todo un reto. Pero tú y yo tenemos que entender que cuando tú entiendes lo importante que es atraer el favor de Dios, tú vas a limitar el gusto a tu carne para hacer aquello que le da gusto a Dios. Y si algo atrae el favor de Dios, es cuando tú caminas en amor. En otras palabras, cuando tú no eres con otros como han sido contigo. Cuando tú tratas bien a personas que te tratan mal. Cuando tú saludas a la persona que no quiere saludarte a ti. Cuando tú sales fuera de lo cómodo a tu carne, de lo cómodo a tus emociones, para caminar y mostrar el amor de Dios a otros. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que la manera en que Dios ve las cosas es de que Él siempre está buscando quien refleja su carácter y quien refleja su corazón para mostrarle a esa persona su favor. En 1 de Juan 4:12 dice: nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Qué es lo que llega a máxima expresión en nosotros? El amor. ¿Cuándo? Cuando caminamos en amor con otros. Y sabes que muchas veces van a haber personas que yo les llamo a las personas que nacieron con el don de sacadionda, y hay personas que no son fáciles y algunas veces vas a colaborar con ellos en algún área de ministerio, o vas a llegar a la roca y te vas a topar con una persona que quizás en el estacionamiento te ganó el estacionamiento o cualquier cosa. Si algo tenemos que tener en la roca, si algo tenemos que tener en nuestras vidas, es que nosotros caminamos en amor. Dilo conmigo: yo camino en amor. Yo decido caminar en amor. Y una de las cosas que dijo Chip Ingram, dijo: caminar en amor significa darle a la otra persona lo que más necesita cuando menos lo merece. Porque eso es exactamente como Dios te ha tratado. Dios nos ha dado lo que no merecemos. Cuando es un acto de su amor hacia nosotros, y tú y yo tenemos que entender, eso es lo mismo que Dios espera. Y cuando Dios te ve a ti y a mí caminando en amor, no caminando en el mismo resentimiento con el que nos han tratado, no caminando en la misma apatía con la que nos han tratado, sino saliendo fuera de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestros rollos psicológicos, y caminando en amor con la gente. Salmos 34:12 dice esto: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Cuántos quieren una vida larga y próspera? Yo quiero una vida larga y próspera. Nota lo que dice: entonces refrena tu lengua de hablar el mal. ¿Sabes cuándo eres tentado de hablar el mal? Cuando alguien te pregunta de una persona que te cae gorda. Cuando alguien te pregunta de una persona que sus picos raspan con los tuyos. Cuando alguien que quizá está diciendo algo y tú lo que quieres es echarle tierra a esta otra persona. Dice: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras o exageraciones. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Nota lo que Dios está diciendo:
¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿De qué está hablando? Está hablando de una vida en cuya se nota el favor del Señor. Aquí está el secreto. Refrena tu lengua. Dije, refrena tu lengua. No respondas como te hablaron. No hables mal de la persona que ha estado hablando mal de ti. Cuida tu lengua. Entonces contarás con el favor del Señor. La tercera cosa que hacemos en La Roca y que es parte de nuestra cultura es que fundamos nuestras vidas en la palabra. Fundamos nuestras vidas en lo que Dios dice en su palabra. Entonces algo que para nosotros es crucial es el devocional. Es que Dios le dio esto a Josué. Fue una instrucción, una palabra para él, que el de buen entendimiento, pocas palabras. Si tú ves que algo va a producirle un beneficio a alguien más haciéndolo y Dios le está dando esa instrucción, te estás dando cuenta de cómo la mente de Dios opera. Entonces cuando Dios le dice a Josué, y este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. En otras palabras, si tú no meditas en la palabra, nunca puedes guardar sus principios. Si tú no meditas la palabra, nunca puedes guardar sus principios. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar. No está diciendo, entonces me darás espacio para yo a poder prosperarte. No, dice, tú te abres el espacio. Tú te abres el espacio para crecer. ¿Cuándo? Cuando pasas tiempo en la palabra. Entonces, algo que yo encuentro es que la palabra atrae el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de sobre quién basas tu fe. Dije, Dios es celoso. Demasiadas personas pasaron de una religión y brincaron a otra. Y Dios no está interesado en tu buena religiosidad, pero Dios está interesado en que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú aprendas a conocerlo y a caminar en las cosas que para Él son importantes. Es por eso que tu tiempo en la palabra es un tiempo que tú inviertes en desarrollar lo que tú eres en tu interior. Y cuando Dios ve el desarrollo de tu interior, Él entonces puede atraer a tu vida su favor. Porque muchas personas quieren el favor, pero en vidas y vasos débiles, frágiles, que con poquito peso se derriban, con poquita gloria se les va la cabeza, con poquita prosperidad comienzan a perderse. Y es la razón por la cual Dios busca asegurar tu fe, asegurar tu carácter, asegurar tu corazón con sus propios principios. En otras palabras, Dios quiere asegurar tu carácter y tu corazón con su carácter, para que con su carácter Él pueda depositar sobre tus hombros el peso de lo que Dios quiere añadir a tu vida, a tu casa y a tu familia. El favor de Dios va a requerir de formación de carácter en ti y en mí. Qué importante es entender que las cosas que son importantes para Dios. Colosenses 1:28 dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Smith Wigglesworth dijo lo siguiente: hay 4 principios que debemos mantener. Primero, leer la palabra de Dios. Segundo, consumir la palabra de Dios hasta que nos consuma. Tercero, creer la palabra de Dios. Y cuarto, actuar según la palabra de Dios. Me encanta. Smith Wigglesworth fue un hombre que levantó a decenas de personas de la muerte. Miles de personas fueron sanadas. Muchísimas de esas miles de forma milagrosa. Él sabía que lo más crucial para la vida era la palabra, ya que el único libro al cual él se dio la tarea de leer en toda su vida fue solo la Biblia. Y vio milagros, fue consejero de primeros ministros, fue asesor de reyes, fue un hombre que lo buscaron por el consejo, porque el consejo de Dios estaba dentro de él. Entonces, otra vez, los 4 principios: lee la palabra. Segundo, consume la palabra de Dios hasta que te consuma a ti. Tercero, cree en la palabra de Dios. Cuarto, actúa según la palabra. La palabra, cuando tú la honras en tu vida, atraes el favor de Dios sobre tu vida. La cuarta cosa que hacemos en La Roca es que en La Roca discipulamos. Creemos firmemente en obedecer la instrucción que Jesús nos dio de hacer discípulos.
Pero algo que es fundamental es no solamente voy a ser discípulos, pero voy a ser discípulo. Hay muchas personas que quieren el liderazgo para ser discípulos, pero tienes que entender que si hay algo fundamental es que seas discípulo, que seas alguien que pueda ser enseñable, que seas alguien que pueda ser instruible. Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos. Oswald Chambers dijo: la concepción del discipulado de nuestro Señor no es que trabajemos para Dios, sino que Dios trabaje a través de nosotros. Dallas Willard dijo: el discipulado es el proceso de convertirse en quien Jesús sería si fuera tú, en quien Jesús sería si Él fuera tú. La quinta cosa que hacemos en La Roca es que nos mantenemos fiel a la visión. Sabes, a través de los años han habido muchas invitaciones a ser parte de muchos movimientos. Pero una de las cosas que Dios nos dio fue una visión. Fue una visión de cosas que íbamos nosotros a fomentar, como no lingo religioso, cosas que íbamos a eliminar, cosas que iban a ser parte de nuestra forma, de nuestra cultura de iglesia, y es fieles a la visión. La instrucción fue clara: tú haz lo que pongo en tu corazón y yo voy a demostrar mi gloria. En Deuteronomio 5:32 dice lo siguiente: asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les irá bien en la tierra donde estén a punto de entrar y que van a poseer. Ser obedientes a la visión ha sido algo crucial para nosotros en La Roca. Dios ha multiplicado el ministerio, ha prosperado el ministerio. En otras palabras, siempre hemos tenido para hacer toda la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Siempre hemos tenido para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y sabes, amigo, una de las cosas que va a ser crucial es cómo entras bajo el paraguas, cómo entras bajo la cobertura espiritual de La Roca. Y quiero darte nomás algunas sugerencias. Número 1, si no has ido, ve a un encuentro. Encuentro para nosotros es crucial porque ahí no solamente explicamos la visión, pero es donde vemos un proceso de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Número 2, sirve en La Roca. Toma el tiempo de sembrarte tu vida. Toma el tiempo de dejar que Dios use tu vida para impactar a otros. La tercera es diezmando, siendo fieles con nuestros diezmos, aportando a nuestra casa espiritual. La cuarta es colaborando con la visión, siendo parte de todo a lo que Dios nos ha llamado. ¿Ves? Hay un favor sobrenatural sobre La Roca. Y cuando tú y yo venimos bajo esta cobertura, algo que ocurre es que todos estos beneficios comienzan a ocurrir en nuestras vidas. Es por eso que a través de los años hemos visto a jóvenes casarse y formar familias sólidas, sanas, matrimonios sanos, fuertes, mientras amigos o personas, colegas están divorciándose. Ellos están cada vez más firmes. Claro, tienen sus pruebas y pasan por cosas como todos pasamos, pero la diferencia es que están bien plantados en La Roca. Están bajo una cobertura que está cuidando de sus almas, cuidando de sus vidas. Están bajo una cobertura donde todo el mundo estamos orando y creyéndole al Señor. Todo el mundo vamos en una dirección y vemos la multiplicación de sus bienes, de sus ideas, de sus ingresos. Vemos a Dios sobre sus vidas. Y quiero animarte a que seas parte y que le creas al Señor por ese favor que Dios ha puesto sobre todos, que venga sobre ti. Ahí donde estás con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, dile conmigo: Padre, gracias, porque eres el Dios que me cubres, porque eres el Dios que me proteges, eres el Dios que me libras, eres el Dios que me sanas, eres el Dios que me levantas, eres el Dios que prosperas. Gracias, Padre, por quien tú eres a favor de mi vida, a favor de mi casa, a favor de mi familia. Dile conmigo: Padre, dame un corazón alineado. Dame una mente alineada, dame una vida, Señor, alineada a tus principios. Que el favor tuyo, Señor, venga a reposar sobre mi vida, sobre mi casa y mi familia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, amigo, amiga, quiero pedirte que ahí donde tú estás, si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, que no vivas un solo día de tu vida en esa condición. Si tú hoy necesitas arreglar tu vida con el Señor o necesitas por primera vez invitar a Jesús a ser Señor de tu vida, yo te invito a que tú hagas esta oración. Dile conmigo: Señor Jesús, hoy confieso que soy pecador, te necesito. Ven a mi vida, sé tú el Señor de mi vida. Gracias, Padre, por tu amor. Perdona mis pecados y borra mi rebelión.
Ayúdame a vivir contigo el resto de mi vida. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos, familia. Quiero invitarte a que hagas dos cosas. Número uno, que compartas este mensaje con todas las personas que tú puedas. Por favor, te invitamos a que nos añadas en tus redes sociales este mensaje, que lo pongas en tus redes sociales y que nos ayudes a fomentar el mensaje de Jesús en las naciones. La segunda cosa que quiero invitarte es ser parte de La Roca. Tú puedes sembrar en La Roca. Aquí de mi lado izquierdo hay una pestaña que puedes tocar y vas a ver ahí una de las formas a través del cual tú puedes sembrar en La Roca y ser parte de todo lo que estamos haciendo como ministerio. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana. Fue que su linaje trajo bendición. Si hubo un hombre que el mar abrió, que a todo un pueblo liberó. Si hubo un joven que valiente fue, las murallas pudo derribar. Que a Goliat venció y que su adoración el cielo abrió. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste tú conmigo siempre estar. Aquel que desde el cielo descendió, el que en una cruz su vida dio y que al tercer día resucitó. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Él es quien fue, quien es y quien vendrá. Puedo creer, tus palabras son verdad, puedo confiar. Prometiste siempre estar. Toma todo lo que soy, yo cantaré. En adoración mi vida te daré. De generación a generación, tu pacto por siempre permanecerá. Tus hijos declaran tu fidelidad. Aleluya, cantamos, tú eres Señor. De generación a generación, tu pacto por siempre permanecerá. Tus hijos declaran tu fidelidad. Aleluya, cantamos. Palabras son